Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Bienvenidos amigos y amigas a Historia del Arte para Selectividad o al podcast más bonito del mundo, porque no puedo concebir que haya un podcast, haya un tema más bonito que este. O sea, habrá algo más hermoso que estar hablando de estos increíbles genios y de su increíble obra. O sea, yo no lo veo. Antes de empezar con el programa, recordarte que tengo 250.000 proyectos relacionados con la educación, que estoy muy activo en redes sociales, y que si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, o en mi cuenta de YouTube también, El Profesor Inquieto. Bueno, vamos a hablar del realismo. Qué interesante, qué bonito. Vaya genios. Miren, venimos del romanticismo. Venimos de unos pintores que eran genios, pero que vivían en un mundo absolutamente delirante, que vivían en un mundo imaginario. Estos románticos vivían en sus sentimientos, en su ilusión. Lo que plasmaban en las obras eran, pues eso, sus sentimientos. Más que un paisaje, más que una escena, más que unos personajes, lo que plasman en la obra son sus sentimientos. Los románticos, deseosos de escapar de la realidad, están continuamente viviendo, pues eso, en sus emociones y en su corazón. Y esas obras de los románticos eran demasiado exaltadas, demasiado alejadas de la realidad. Todas las obras que se hacían eran momentos excesivamente, ¿cómo decirlo?, dramáticos, ¿no? De repente un barco que se está hundiendo, un rey que está a punto de suicidarse, una casita en el campo, que eso es precioso, un paraíso de repente, un tren que viene de la nada, era todo demasiado idílico, demasiado utópico, y llegan los pintores realistas y dicen, venga, relajaos, vamos a relajarnos porque a estos artistas se les ha ido un poco la cabeza, vamos a relajarnos, vamos a poner los pies en la tierra. Y entonces crean el realismo, y el realismo, como su nombre indica, es describir la realidad de manera objetiva. Pero claro, hasta ahora, ¿qué se ha hecho en el arte? Casi todo en el arte pictórico. ¿Qué es lo que casi todo se ha hecho en el arte? Es siempre retratar a grandes personajes, retratar a grandes reyes, a grandes nobles, grandes batallas, grandes momentos de la historia, enamorados que están ahí a punto de casarse o de morirse o de suicidarse. Eso es lo que se ha representado hasta ahora en el arte pictórico. ¿Pero es esa la realidad? ¿Qué hay en la realidad? Estamos a mediados del siglo XIX y en Europa, si has escuchado mi otro podcast, Historia con el móvil, pues ya sabemos que estamos en la Segunda Revolución Industrial, y la Segunda Revolución Industrial ha creado una nueva clase social, que es la clase obrera, y vive en condiciones miserables. Vive en condiciones absolutamente miserables. Entonces los artistas del realismo ven la realidad y dicen, un momento, la realidad es bastante más chunga de lo que los pintores románticos hablaban. O sea, se equivocaban, pero de cabo a rabo. O sea, directamente los románticos, pues como he dicho, hablaban de sus sentimientos, les importaba un carajo la realidad. Estaban todo el rato en las nubes. En cambio, los realistas, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a pintar la realidad. Vamos a pintar lo que vemos y vamos a pintarlo de manera objetiva. Pero ojo, y aquí viene la cuestión. Si la realidad es desagradable, la retratamos igual. Si lo que vemos en el día a día no es emocionante, lo retratamos igual. Si lo que vemos en el día a día no es, pues esos momentos de tensión y de dramatismo, lo retratamos igual. Los realistas quieren retratar la realidad como ellos la ven. Y si la realidad es dura, retratan la realidad dura como es. ¿Y qué hay en el día a día en la sociedad? Pues el 90% de la sociedad es gente común. Era gente común, gente pobre. O bien clase campesina o bien clase obrera. Y ambas clases sociales eran pobres. Y si eso era lo que predominaba en la sociedad, van los realistas a retratar eso que están viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que también tiene su arte cierta crítica social.
cierta crítica social. Poner a dos picapedreros en mitad del camino, o sea, de espaldas, además no sabemos ni quiénes son esos picapedreros. Bueno, pero ¿por qué retrata eso? O sea, ¿qué hace retratando a dos picapedreros? ¿Quiénes son? No sabemos ni su nombre. Y están picando piedra. O sea, ¿qué tiene eso de emocionante? O sea, ¿dónde están las grandes batallas? ¿Dónde están las grandes conquistas? ¿Dónde están los grandes héroes? Y nos encontramos a dos picapedreros que están picando piedra. ¿Y cómo es el trabajo de picar piedra? Duro, muy duro, durísimo. Y además, esta gente, por supuesto, derechos laborales no existían. Entonces, un picapedrero, ¿cuánto trabajaría al día? ¿De sol a sol? ¿Cuánto ganaría? Pues, pero si eso es lo que predominaba y eso era lo común en la sociedad, los realistas quieren retratarlo como si de una crónica visual se tratase. Entonces, eso es el realismo. Y luego también sucedió lo siguiente. Hemos dicho que el realismo nace en torno a mediados del siglo XIX, 1840. ¿Qué pasa? ¿Qué se inventa en 1839? Maldito invento que está destrozando hoy día nuestras vidas, ¿verdad? La fotografía. La fotografía. Bueno, en aquella época Louis Daguerre, que es quien inventa la fotografía, no se imaginaba lo que íbamos a hacer en esta época con las imágenes y con las fotos. Pero eso se inventa la fotografía, y entonces la fotografía influye también en el arte. La fotografía tiene una influencia en el arte, por ejemplo, a la hora de encuadrar la escena. Porque claro, tú haces una foto con el objetivo de tu cámara y el encuadre es el que es, pero es que hasta entonces los pintores, se curraban mucho las composiciones. Por seguir con el tema del romanticismo, pensemos, por ejemplo, en la balsa de la Medusa, esos dos barcos que forman como dos pirámides y un barquito allí a lo lejos que casi no se ve. Claro, esa composición Guericau se la ha currado, pero si pensamos, no sé, en los pintores del Renacimiento, con ese punto de fuga, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio, una fotografía, pues abre el objetivo y capta lo que hay y el encuadre es el que haya en ese momento. Bueno, pues entonces la pintura se ve influida por los encuadres de la fotografía, ¿vale? Y hay que decir también que los realistas empiezan ya a usar una técnica libre. Empiezan ya a salirse en cuanto a la técnica de lo que se estaba haciendo ahora y empiezan a salirse poquito a poco del redil. Paréntesis, quiero aclarar que hay referentes del realismo. Ya hemos estudiado algunos referentes fascinantes del realismo. ¿Qué escuela se adelanta en cierto modo un poco al realismo que no hemos sabido entender ni explotar, pero que es de primerísima calidad? El barroco español. En el barroco español ya se están retratando personajes cotidianos, haciendo cosas cotidianas, gente pobre, gente del común y con absoluta dignidad. Con absoluta dignidad. Eso en el barroco español ya lo tenemos, también lo tenemos en Goya, ¿vale? Así que vamos a ver los pintores más importantes del realismo. Por cierto, el realismo empieza en Francia, ¿vale? Empieza en Francia y tenemos una serie de pintores. Por ejemplo, tenemos a Corot. Corot era un paisajista, ¿vale? Y le gusta estudiar la naturaleza y estudiar al aire libre la naturaleza, estudiar el paisaje al aire libre, subrayamos. Este es de los primeros que coge el lienzo y se va al campo. ¿Os suena esto? Quedaros con esa idea. Un pintor que se va al campo a pintar lo que ve. Hasta entonces, los pintores donde pintaban en su taller, pero de repente, este dice, ¿y si nos vamos fuera al campo? Quedaros con esta idea para entender lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué pasa? Que observando la naturaleza, pues claro, te das cuenta que el color varía según la distancia de los objetos, según la luz se refleja en los objetos. Entonces, tiene grandes innovaciones técnicas como puede ser la graduación del color. La graduación del color según la distancia de la persona que lo ve, según la luz del objeto, etcétera, etcétera. Y en sus cuadros refleja con maravilla cómo la luz se gradúa y no se refleja igual en lo alto del árbol, en mitad del árbol, que en el tronco del árbol. Y esa transición de la graduación es perfectamente suave y perfectamente natural y realista. Entonces, usa luz suave, gris,
Atentos, una luz difusa, quedaros también, ojo, he dicho, anoten, he dicho pintor que pinta al aire libre, he dicho luz difusa, vayan anotando por ahí. Y sus obras son de un gran lirismo y sencillez, ¿vale? Paisajes con composiciones sencillas y líricas, ¿vale? Y observamos, por ejemplo, su cuadro La danza de las ninfas. Vemos pues ninfas que están en el campo bailando, que están danzando, y vemos un paisaje que tiene unos árboles que diríamos casi aterciopelados, y vemos un paisaje que es casi como el escenario para que las ninfas puedan bailar. Y bueno, vamos a ver, pregunta aquí a los expertos. Pregunta a los expertos. Todavía no hemos estudiado ese tema, pero yo creo que deben de saberlo. Hemos dicho pintor que va al aire libre, que le gusta estudiar la luz, que gradúa la luz. Hemos dicho una pintura difusa. Vemos en este mismo cuadro, pues eso, una pincelada también difuminada. Gente, ¿en quién va a influir profundamente Corot, este pintor? En los impresionistas. ¿Vale? Ya mencionamos Lluvia, vapor y velocidad de Turner, que tuvo una gran influencia en los pintores impresionistas. Bueno, pues aquí tenemos otro pintor, Corot, que tiene una gran influencia en los impresionistas. Bueno, pues Corot es, digamos, un paisajista. Vámonos al otro, que este quizás es el padre del realismo, y era el jefe, el líder, el crack, que es Gustave Courbet. Courbet, sí, ya sé mi francés, no se rían, por favor, pero entonces decíamos que Courbet, directamente era un revolucionario, era un provocador, ¿vale? Directamente se va a pintar a la gente común, a los obreros, a los campesinos. Insisto, esto era una novedad, retratar a obreros, a campesinos, a gente del común, a gente pobre, a gente de las clases bajas. Eso en el arte no se hacía. Pensemos que el arte, hasta ahora, hasta la fecha en la que estamos hablando, es discutible lo que voy a decir, pero bueno, para que me entiendan la idea. Decía que el arte, hasta la fecha que estamos hablando, era un arte, pues era algo para las clases altas. Ay, he tenido que cortar porque el vecino dice que es el mejor momento para hacer obra y montar muebles. Bueno, voy a intentar seguir por estos genios, ¿vale? Decía entonces que hasta la fecha el arte era algo de las clases altas. Solo los ricos, los privilegiados podían permitirse el arte, ¿vale? Los pobres no podían permitirse ni tener obras de arte, ni contemplar las obras de arte. No podían, no tenían recursos. Entonces, los artistas, si el arte era de las clases privilegiadas, de los ricos, ¿a quiénes retrataban? Pues a las clases altas. Los pobres no tenían cabida como protagonistas en las obras de arte. Y entonces, claro, que ahora llegue Courbet y empieza a retratar a obreros y campesinos, de repente es algo revolucionario, algo absolutamente rompedor. Sus obras son, pues eso, como una crónica visual. Sus obras son sobrias, son serias, así como antes hemos dicho de la danza de las ninfas. ¿Ves? Pues oye, unas chicas alegres bailando en el campo. De repente vemos las obras de Courbet y son muy, muy serias. Son tonos oscuros los de sus cuadros. Y vamos a destacar una de sus obras más famosas, la más famosa, El entierro en Ornans, hecha en 1850. ¿Escuchan mi vecino? Sigo. Decía, Entierro en Ornans es un cuadro de grandes dimensiones, predomina el tono oscuro y es un entierro. Y vemos, ¿qué pasa? Que al ser de grandes dimensiones, los personajes tienen casi nuestro mismo tamaño, lo cual le da más realismo. Y si tú te pones a contemplar el cuadro y estás enfrente, como esos personajes tienen casi tu mismo tamaño, pues de repente tú estás como si estuvieses asistiendo a ese entierro. ¿Y qué es lo que llama la atención de este entierro? Pues que este entierro podría ser el entierro que se da en cualquier pueblo de donde nosotros seamos. Es un entierro normal, o sea, si tú en tu pueblo vas un día al entierro, a cualquier entierro que haya en tu pueblo, te vas a encontrar una escena muy, muy, muy parecida a la que estamos viendo aquí. Gente que no está un poco como desordenada, gente que parece que no está atendiendo al cura, gente triste, gente que parece que le da igual, gente que parece que está allí por compromiso. Y atentos al detalle, en primer plano que tenemos un perro allí
¿Puede en el entierro de un pueblo pasar un perro por ahí en mitad del entierro? Sí, ¿verdad? Pues esto es un detalle de un realismo brutal, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de otro realista que es Millet, también francés. Este era dibujante y de nuevo también tiene como temática preferente a los campesinos y la naturaleza. Los campesinos y el paisaje. Y en su obra vemos cierto tono de espiritualidad. Vemos a unos campesinos que se retratan con toda nobleza y toda dignidad. Y una de sus obras más famosas es El Ángelus. Vemos un campesino y una campesina de pie que han parado de labrar la obra y están rezando. En media mañana se levantan para rezar y están solos en un inmenso campo, lo cual le da casi monumentalidad a sus figuras, a sus personajes. Como decía, se les está retratando con dignidad, con nobleza, y llama la atención que no le vemos los rostros. No le vemos los rostros, no está retratando un campesino y una campesina concreto, está hablando de los campesinos. Tienen sus aperos, tienen sus herramientas alrededor de ellos y de nuevo uno se puede poner a reflexionar sobre la vida de estos campesinos y si bien es un momento de tranquilidad, de espiritualidad, uno dice, bueno, ¿cómo será la vida de estos campesinos? ¿Cómo será la vida de estos campesinos? Si hoy día ya es dura, ¿cómo debió ser la vida de estos campesinos? Y resulta, estoy convencido que en el momento en que se tuvo que exponer esta obra, tuvo que ser algo muy rompedor, poner a un hombre, una mujer, trabajando en el campo y rezando. Ya está, rezando. Algo que en entonces era absolutamente cotidiano, pero aquí parece con un gesto de grandeza, ¿vale? Y vamos ya, el último realista, que es Daumier, ¿vale? Que nos retrata el vagón de tercera clase, ¿vale? Y vemos de nuevo tonos oscuros, el rostro de una mujer, de una anciana, de una mujer que está dando, de una niña que está dando el pecho, de un niño que está ahí apoyado en la cesta. Vemos un encuadre extraño. ¿De dónde viene ese encuadre? De la influencia de la fotografía, ¿vale? Y vemos los tonos de los rostros, pues serios, tan serios. Y es que es un vagón de tercera clase. ¿Quiénes van en el vagón de tercera clase? Los pobres. Van los pobres. A mí me gusta mucho en clase contraponer esta obra a Lluvia, Vapor y Velocidad de Turner, que de alguna manera Lluvia, Vapor y Velocidad es un canto a la tecnología, un canto a la industrialización, al progreso tecnológico, y en cambio aquí vemos también un tren, pero de repente vemos que la gente que viaja en ese tren es gente que está seria, está pobre. O sea, ¿qué tendrá en la cabeza esa anciana? Y esa niña que está dándole el pecho a su hijo, ¿qué tendrán en la cabeza? Pues probablemente han tenido, a lo mejor tienen 1000 preocupaciones y a lo mejor no tienen lo justito para comer. Te da muchísimo que pensar cómo son las vidas de la gente que está viajando en ese vagón de tercera clase. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo otros podcasts de historia, por ejemplo, Historia con el móvil, por ejemplo, Historia de España para selectividad, que tengo redes sociales y que si quieres estar al tanto de todo ello, sígueme, ¿vale? Y te dejo los enlaces en las notas del programa. Un abrazo enorme.